los buenos días. Uno a veces se pone a dar ideas y resulta que, bueno, esas ideas se toman y ocurre lo peor. Ocurre lo peor. No se puede estar dando ideas. Cuando pasó lo de Ucrania, aquí en este programa hablamos mucho, como todo el mundo, analizamos mucho el caso. Y yo, en tono muy sarcástico, con toda la ironía y mala leche, decía, mira, es que Rusia no puede permitir que le pongan en su frontera a la OTAN, aunque uno de los países que hace frontera con ella, le pongan, la hagan miembro de la OTAN, con lo que eso significa. Y yo ponía el símil de que Estados Unidos jamás va a tolerar que el Pacto de Varsovia, si existiese, se instale en México o en Canadá. Y entonces, insisto que ¿qué cosa? Que con toda la ironía, yo digo, mira, no sé si ustedes lo recuerdan, aquí lo que tienen que hacer gringos, rusos y chinos, ponerse de acuerdo. Miren, no nos metamos el uno con el otro en nuestra área de influencia. República Dominicana y los demás países, ya sabemos nuestra triste situación respecto a los norteamericanos, pero el área que está cercana a Rusia tiene un problema parecido, no tan agresivo en los últimos 20 años, pero el estrecho de Taiwán está ahí para quien quiera verlo, y el mar de China que está ahí, toda el área de influencia, pero uno lo dijo, insisto, con toda la ironía del mundo. O sea, pónganse ustedes tres, hijos de sus señoras progenitoras, de acuerdo, y no estén poniendo al mundo en estas crisis. Pues miren, en 1939, en la época de Hitler, un gran jurista muy reconocido, ultraconservador, pero una persona de mucha capacidad y mucho reconocimiento, Carlitos Schmitt. Él escribió un ensayito, Gran Espacio sobre el Universalismo. ¿Qué planteaba ese señor? Lo que yo había dicho aquí, insisto, con toda la ironía del mundo. Ese artículo, ese trabajo, lo que hacía era decirle a Rusia y los demás pueblos eslavos, a Europa y a los pueblos anglosajones, miren, tranquilo, vamos a crear un Großraum germánico. Fue la primera vez que se utilizó el concepto Großraum germánico, que es lo que hoy llamamos área de influencia. Y ellos planteaban que los países que han tenido un liderazgo histórico en una zona tengan esa zona como área de influencia y no molesten a los demás. Él, claro, lo decía para calmar al resto de Europa con las pretensiones de Hitler. Era diciéndole, no, tranquilos. Es como que los Estados Unidos le dicen, cuando Estados Unidos vive metiéndose en Granada, en Panamá, República Dominicana, sembrando América de dictaduras, y los rusos o los franceses le llaman la atención, entonces Estados Unidos le podría decir, tranquilos, porque este es mi patio trasero, no se metan ustedes. Así de simple. La idea era esa. Bueno, lamentablemente la historia ya la conocemos. La cosa comenzó en Polonia, pero sí el Ejército Rojo no entrega la vida de 20 millones de rusos. No se sabe dónde hubiera llegado Hitler, porque fue el Ejército Rojo. ¿Cuántos fueron? 20 millones de seres humanos. 20 millones. Wow. Muy mal contados. 2 veces República Dominicana. 20 millones de seres humanos. Fueron los que frenaron al ejército alemán. Estados Unidos entra en la guerra y fue decisiva en ese final de guerra, después de Pearl Harbor. Pero eso hay que decirlo. Entonces, la verdad es que este asunto de Carl Schmitt, lo del Großraum germánico, es lo que parece que se está negociando en Europa. Trump, China observando, Rusia y los otros países que conforman la OTAN.
¿Hacia dónde va a llevar esto? Uno no lo sabe, pero tal parece que la gran negociación que va a salir de esto es el convencimiento de que mejor una mala paz que una buena guerra. Todo parece indicar que Ucrania va a perder ese 20% de su territorio. Y van a negociar. Porque no hay de otra. Porque, bueno, Europa no es verdad que va a enviar tropas. Puede donarle parte del armamento, que está muy mal armada comparada con Estados Unidos. Ayer se anunció 800.000 millones. 800, ok, Pero, muy sí, bien. claro, pero eso es. Pero sin tropas Claro. no hay ninguna posibilidad. ¿Cuál va a ser el resultado? Y todo indica que así será. Bueno, el resultado va a ser que Rusia se quedará con su zona de influencia, la OTAN no estará en Ucrania, Rusia se queda con el 20% del territorio ucraniano, sí, pero los Estados Unidos, la negociación va a ser Rusia. Cuando nosotros nos metamos, qué sé yo, si mañana este país se vuelve loco y un partido de izquierda gana un proceso electoral y los norteamericanos nos invaden, no va a ser como el 65, que Francia tronó y el mundo nos apoyó y hubo protestas en todo el mundo. No, no, no. Chinos y rusos tendrían que quedar, y europeos, la pobrecita Europa, que ha quedado en nada, ¿no? Tendrían que guardar silencio. Y se van a acabar las protestas por las pretensiones de China de gobernar de mala manera su área de influencia. Porque estos tres señores, rusos, gringos y chinos, tienen una visión imperialista y unas acciones imperialistas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, yo tengo la influencia. Trump ahora está haciendo lo imposible por lograr crear que un presidente títere obediente a sus mandatos gane el proceso electoral en Canadá. Para eso cuenta con el poder estadounidense, que no americano, estadounidense quiero decir, y por supuesto los rusos. O sea, la tecnología rusa y norteamericana, y ahora que hay una alianza de Trump con el feudalismo tecnocrático que dirige el mundo, el Zuckerberg, sobre todo el Musk y el Bezos, estos señores cambian la balanza, voltean, hacen ganar o perder a quien ellos quieran. Entonces, ¿a dónde va el mundo? Yo no lo sé, pero siempre recuerdo aquello de que deberían atormentarte, esas ganas de morirse que le entran a los pueblos. Porque en los pueblos oprimidos, humillados, nacen genios del mal con vocación terrorista, pero tú no puedes agarrar al mundo, negociar a estos tres señores y que estos tres señores en su área de influencia hagan lo que quieran y pongan presidentes títeres. Y si aparece una persona con una mínima de dignidad y dispuesto a que entre el mar, pero tú no le vas a faltar el respeto a mi país, esta gente tiene todo de su lado para tumbarlo. Entonces, ¿dónde vamos a terminar? Yo no lo sé, pero quería destacar esa parte. Sobre lo que tú planteabas, Cristian, hay un asunto como que parece tan lógico. El país anda mal. Desde el 2004 tenemos un déficit fiscal que no deja de aumentar. Ya tomamos préstamos para préstamos pagar. Oiga, nos endeudamos para pagar deuda. Un mandato de un pacto fiscal desde el 2012-13 no se obedece. La estrategia nacional de desarrollo es hasta una ley, está constitucionalizada. Entonces, los gobiernos huyen y no se atreven a organizar la casa. Pero hay un tema que es el que plantea ese proyecto. Óyeme, las exenciones, que son una bendición y un justo y correcto incentivo a la producción, a los sectores productivos, si yo te dejo esa exención, que es un gran incentivo, un gran estímulo para que un sector se desarrolle, si yo te la dejo ad infinitum, ese apoyo, esa mano amiga, ese incentivo
se convierte en un privilegio porque hay otros sectores. Entonces yo no sé qué va a pasar en el Congreso. Ahora, este miedo del gobierno de que la Asociación de Industrias protesta, con él dice dos cosas. Y dice, no, es que aquí no, eso no se va a revisar, tranquilo, ahí no va a pasar nada. No, pero tranquilo, Bobby, espérate. Tranquilo, Bobby. O sea, porque yo creo que sí, que el gobierno tiene derecho, y yo diría que hasta la obligación, de sentarse. Vamos a revisar. Porque hay sectores que hace muchos años que reciben excepciones fiscales, pero que cuando tú te sientas con ellos en la mesa, ellos te demuestran que si eso se ala, hay una competencia internacional que se va a ir. Entonces vamos a negociar de otra manera. ¿Qué sé yo? Y pienso en las zonas francas. Si el sector zona franca le demuestra al gobierno que nosotros tenemos en nuestros alrededores, y miro a Costa Rica, un país que te está diciendo, mire, hey, señores de la zona franca en Dominicana, si no se sienten muy cómodos, vengan para acá, que yo se lo pongo más fácil. Sin una negociación, tú me demuestras, zona franca, eso, aunque hace 50 años que le damos excepción a la zona franca, pues que se quede. Y como la zona franca, habrán otros sectores. Ahora, lo que sí se debe hacer es sentarse, y hasta después de esas negociaciones, que no pase casi nada. Ahora tú estuviste dispuesto a sentarte con este sector, señores, porque el trabajo formal de este país, en un alto porcentaje, lo aportan las MIPYMES, y a las MIPYMES le acaban de decir, señor empresario mipimeño, usted tiene que subir un 20% los salarios, y las MIPYMES van a obedecer, no tienen de otra, no hay problema. Y eso significa que más de una empresa MIPYMES va a quebrar porque no va a soportar el 20%. Bueno, el gobierno actuó un aumento que personalmente considero justo y necesario, hace mucho. Sí, pero ven acá, porque si tú me haces este aumento y no ha pasado nada, nadie va a tumbar el gobierno. Cuando se habla de revisar una a una, tranquilo, ven, Bobby, vamos a conversar. El gobierno sale huyendo. Y no, espérate. No, espérese, no. O sea, yo creo que aquí el diálogo es importante. Y yo quiero que tú me demuestres que efectivamente, ya puse el ejemplo de la zona franca, si yo te halo las exenciones, se va a afectar el empleo en la República Dominicana, porque tenemos más que evidencias de que los países centroamericanos y caribeños están dispuestos a darle iguales o mejores condiciones a la zona franca en República Dominicana. Eso puede ocurrir, para no hablar del turismo, para no hablar de la niña linda. Bueno, pero hay que sentarse y vamos a revisar. Mira, lo cierto es que si queremos seguir generando empleo en sector A o sector B, estos sectores vamos a dejarlos tranquilos. Y tú vienes y se lo explicas al país, porque hay que explicarle al país lo que usted hizo y lo que no hizo, por qué no lo hizo. Entonces, quería dejar esto de este tamaño. Ojalá que esto de debatir, de escuchar, de negociar, de dialogar y de gobernar se lleve más a la práctica.